En 2020 se registró el mayor aumento del hambre en décadas. En esta edición de Efecto Naim, exploramos por qué 811 millones de personas en todo el mundo están enfrentando inseguridad alimentaria y qué se puede hacer al respecto. Además, el reconocido investigador Ron Deibert nos cuenta por qué cree que debemos reiniciar nuestra relación con la Internet y la tecnología. Y le revelamos cómo el aburrimiento está cambiando nuestros hábitos de consumo y transformando la economía. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El año pasado fue un año sorprendente. Pasaron todo tipo de cosas que no había pasado antes, sorpresas, algunas muy difíciles, por supuesto, la pandemia y todas las consecuencias económicas de eso. En fin, fue un año de grandes acontecimientos. Pero uno que pasó más o menos desapercibido y que hay que traer al tapete de la conversación es que aumentó el hambre en el mundo. Uno pensaría que una condición básica de la humanidad en estos tiempos es que todo el mundo tenga acceso a 3 comidas, a un consumo de calorías y de proteínas básico, necesario. Pues no es así. Ya en el año anterior, en el 2019, había llegado a ser 690 millones el número de personas que no estaban bien alimentadas. Y el año pasado ese número aumentó aún más, a 800 y pico de millones de personas, que quiere decir que el 10% de la humanidad no tiene suficientes consumos, no tiene acceso a las calorías y a las proteínas, a la alimentación básica que necesita para funcionar. Pero ¿por qué ahora? ¿Fue solo la pandemia? ¿Fue solo las consecuencias económicas, las reacciones de los gobiernos? ¿Por qué está pasando eso ahora? ¿Por qué estamos en un mundo donde el hambre, en vez de estar disminuyendo, está aumentando? Para entender mejor este tema tan urgente, hemos preparado el siguiente reportaje. Miren. Madagascar, un país frente a la costa sureste de África, vive su peor sequía en 40 años y se enfrenta a una grave crisis nutricional. El coronavirus ha agravado la situación, dejando a más de 1 millón de personas con escasez de alimentos. Así se expresó el jefe de Médicos Sin Fronteras en Madagascar, Ricardo Fernández. La gente no tiene comida, no puede cultivar, no hay trabajo, no hay ingresos. La COVID-19 también dificulta las operaciones, el movimiento y la distribución de recursos. Dado los impactos económicos de la pandemia, desde el desempleo hasta las interrupciones en el cultivo y la comercialización de alimentos, el número de personas malnutridas a nivel global alcanzó su nivel más alto en una década. Hablamos con Máximo Torero, el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO por sus siglas en inglés. Las regiones más afectadas han sido Asia, hay un incremento de 418 millones, y la siguiente es África, que tiene un incremento de 282 millones, pero también Latinoamérica, que la tasa de nutrición crónica es ahora de 9.1%, y los números en Latinoamérica han sido mucho más altos de los esperados. Entonces hay un incremento de nuevas personas. En la clase media ha sido el nuevo grupo que se había afectado sustancialmente. Pero durante 6 años antes de la pandemia, ya había estado aumentando la inseguridad alimentaria o el número de personas que no tienen acceso a suficiente comida nutritiva de manera regular. Hoy es la situación de casi 1 de cada 3 personas en el planeta. Y es que la intensificación de las sequías, las inundaciones y los extremos de temperatura presentan un creciente desafío en este ámbito. Entre 2014 y 2016, por ejemplo, eventos climáticos asociados al fenómeno meteorológico El Niño dejaron a casi 100 millones de personas con hambre en el sur de África, Asia y América Latina. Más recientemente, las plagas de langostas, exacerbadas por el calentamiento global, han provocado crisis alimentarias sin precedentes en países como Kenia o Somalia. La emergencia climática además ha llevado a que el costo de alimentar al mundo sea el más caro en años. En mayo de 2021, el índice de precios de los alimentos de la FAO
que monitorea una canasta de granos, aceites vegetales, carne, lácteos y azúcares, subió a su nivel más alto en la última década. Los productos más afectados han sido fundamentalmente cereales y aceites vegetales, que en el caso de cereales había una demanda muy fuerte de países importadores muy grandes, como el caso de China, entre otros, y también ha habido problemas de oferta de países exportadores muy grandes. La sequía que ha afectado la producción de Brasil y en parte lo que ha afectado la producción de Estados Unidos. Por otro lado, el precio de llevar una dieta saludable y sostenible ha aumentado. Hoy, comer sano es inasequible para 3.000 millones de personas. La violencia y los conflictos políticos están empeorando la inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advierte, por ejemplo, que el golpe militar de febrero de 2021 en Myanmar aumentará el número de personas que pasan hambre en el país de 2,8 millones a más de 6 millones. No estamos bien. Tenemos que buscar día a día por nuestros alimentos. Myanmar forma parte de una lista de 22 países, que incluye a Colombia, El Salvador y Honduras, y que podrían sufrir hambrunas en los próximos meses. Sin embargo, los expertos aseguran que a menudo las trabas burocráticas obstaculizan los esfuerzos dirigidos a frenar las crisis alimentarias. Por ejemplo, cuando los puntos de control no permiten el paso de la ayuda humanitaria. Dominique Bourgeon, director de Emergencia y Resiliencia de la FAO, insiste que la colaboración es clave. Necesitamos trabajar juntos, los gobiernos nacionales, las agencias de la ONU, las ONGs y el sector privado para transformar radicalmente nuestros sistemas agroalimentarios y que sean más inclusivos, resilientes y sostenibles. Eso quiere decir anticipar crisis y tomar acción rápida cuando vemos desmejoras. También significa fortalecer las redes de apoyo social para que cuando una crisis ocurra, la gente tenga a dónde acudir. Hace 6 años, los líderes del mundo prometieron cumplir con 17 objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Esto incluye el hambre cero. Pero si seguimos en el rumbo actual, será cada vez más difícil lograrlo. El hambre, un problema devastador que nos sorprende y que va en la dirección equivocada. La dirección correcta es la que nadie en el mundo puede estar pasando hambre. Tenemos la tecnología, los recursos, las capacidades para alimentarnos a todos. Al regresar a la pausa vamos a hablar de otro tema que está transformando el mundo, el Internet, y cómo hay que relacionarse con el Internet. Y estaré conversando con uno de los expertos más reconocidos del mundo en esto de la relación del Internet con la sociedad civil. No se vayan. Quienes usamos computadoras, que somos la mayoría de la humanidad en estos tiempos, hemos tenido la experiencia de que se nos congela la imagen, de que no funciona el cursor, de que no tenemos acceso a ciertos archivos. En fin, se tranca el juego. Y cuando se tranca el juego en la computadora, la recomendación siempre es reset en inglés, que en español quiere decir reiniciar. Aprieta el botón y empieza de nuevo. Mi invitado de hoy mantiene que necesitamos un reset, no de una computadora individual, sino de todo el sistema, cómo la humanidad se relaciona, usa, abusa de Internet. Mi invitado es Ron Deibert, es el director del Laboratorio de Ciudadanía, el Laboratorio Ciudadanos de la Universidad de Toronto, donde estudia la relación de Internet con el resto de la sociedad y cómo interactúa. Deibert ha sido autor o coautor de más de 120 informes especializados en este tema de Internet y sociedad. Su más reciente libro se llama Reset, Reiniciar. Cómo recuperar para la sociedad civil el Internet. Para hablar de esto y mucho más he invitado al programa al profesor Ron Deibert. Miren. Bienvenido, profesor Deibert, a esta conversación. Hello. Acabas de publicar este libro que se llama Reiniciar, que viene del Reset, que es donde básicamente pides que se cambie la relación de la sociedad con Internet. ¿A qué te refieres?
En este momento estamos viviendo en medio de una transformación muy acelerada en la manera como nos comunicamos, cómo compartimos la información, cómo se manejan nuestros datos personales. Y básicamente todo esto se basa en un ecosistema que es invasivo por diseño, que está mal regulado y que es muy inseguro. Así que tenemos que hacer una pausa, pensar en lo que está sucediendo y luego idear algunas soluciones para ojalá hacer las cosas mejor. En el libro te refieres varias veces a lo que se llama capitalismo de vigilancia. Explícanos qué es eso. El capitalismo de vigilancia describe el modelo de negocio de las redes sociales. El término fue acuñado por la profesora de Harvard, Shoshana Zuboff. Básicamente se trata de lo siguiente: las redes sociales prometen poner toda la información del mundo al alcance de tu mano o conectarte con amigos y familiares. Pero independientemente de cómo describen lo que hacen y venden, su objetivo principal es recoger tantos datos como sea posible de sus usuarios. Así que en lugar de ser clientes, somos el ganado para sus granjas de datos. Una vez que consideras su modelo de negocio de esta manera, empiezas a entender casi todo lo demás, incluyendo todas las patologías de las redes sociales. Por ejemplo, las compañías dedican muchos esfuerzos para que su tecnología no solo sea la más atractiva, sino que también sea adictiva. Y mucha de la tensión que sentimos, de la contaminación que vemos en el discurso público en la Internet, tiene que ver con los algoritmos y otras características de diseño que están destinadas a recapturar y retener nuestro interés. Tú no solo has estudiado esto desde el punto de vista académico, también has sido protagonista de algunas de las investigaciones más importantes que se han hecho acerca de los abusos de los estados en contra de sus ciudadanos. Danos algunos ejemplos. Yo diría que entre las más sorprendentes, al menos para mí, fue nuestra investigación sobre el hackeo de un dispositivo de un residente canadiense llamado Omar Abdulaziz, un saudí que huyó de Arabia Saudita a Canadá. Determinamos que su teléfono fue hackeado por agentes saudíes utilizando un programa espía llamado Pegasus. Y lo que no sabíamos en ese momento era que Omar y Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post que fue asesinado, tenían una relación muy estrecha. Posteriormente descubrimos que los teléfonos de las dos prometidas de Jamal también fueron hackeados con Pegasus. Así que Arabia Saudita básicamente utilizó tecnología de vigilancia para acercarse a los amigos íntimos de Jamal Khashoggi y averiguar mucho sobre ellos. Esta tecnología de vigilancia, desarrollada por algunas compañías mercenarias de espionaje, es muy sofisticada. Yo lo llamo software de inteligencia nuclear, pues no hay defensa en su contra. Y como consecuencia estamos viendo una racha de ataques y abusos de poder en todo el mundo. Realmente creo que es uno de los principales factores que contribuye a la propagación del autoritarismo a nivel mundial en este momento. ¿Cuáles son las ambiciones que tiene China con respecto a su rol en Internet? Bueno, no quisiera exagerar, pero China ofrece un vistazo a lo que podría ser el futuro si no hay absolutamente ninguna protección contra el abuso de poder. Lo que estamos viendo en una región como Xinjiang es realmente aterrador y distópico. Es básicamente un panóptico. Hay cámaras por todas partes. La gente está siendo sometida a todo tipo de vigilancia a través de aplicaciones y dispositivos. Y China está exportando este modelo. Esta tecnología es muy popular porque es barata y muchos países la ven como una solución a sus propios problemas políticos. Así que es una gran preocupación. Dime 3 cosas que habría que cambiar para que haya este reset, este reinicio de la relación de Internet con la sociedad. Creo que en la carrera por adoptar las tecnologías digitales, por dar rienda suelta a todo tipo de innovación, perdimos de vista la importancia de la restricción. Y la restricción más importante que recomendaría serían las medidas antimonopolio para fomentar la competencia. Tenemos que desmantelar algunos de estos gigantes tecnológicos. Por otro lado está el derecho a reparar, básicamente dar a la gente el permiso legal para abrir sus dispositivos, para prolongar la vida de estos aparatos, pero también para fomentar una curiosidad sana sobre lo que está pasando bajo la superficie de nuestro entorno tecnológico. Y luego, por último, las agencias de seguridad han disfrutado durante los últimos 10 años de un gran avance en sus capacidades, sin protecciones para evitar el abuso de poder. Así que yo diría que necesitamos más supervisión sobre lo que los gobiernos están haciendo con toda esta tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros, Ron. Muchas gracias.
Al regresar a la pausa les voy a hablar de algo nada aburrido, la economía del aburrimiento. Ya verá de qué se trata, es muy interesante. No se vayan. Para terminar el programa vamos a hablar de un sentimiento que es muy común entre los seres humanos, el aburrimiento. ¿Quién no ha tenido momentos de aburrimiento, de fastidio, de desgano? Y ese reconocimiento ha llevado a grupos de investigadores a estudiar el aburrimiento. ¿Qué lo produce? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo reaccionan diferentes personas? Hemos preparado este cierre del programa para que entendamos mejor esta sorprendente rama de actividad científica, la economía del aburrimiento. ¿Cómo funciona y qué es? Miren. GameStop, una empresa estadounidense dedicada a la reventa de videojuegos, estaba al borde de la bancarrota. Pero a comienzos de 2021, un plan para rescatarla se armó en las redes sociales. En poco más de 2 semanas, su valor en la bolsa aumentó en 2000%. Esto generó un caos en el mercado bursátil y provocó la intervención de las autoridades estadounidenses. Los responsables fueron millones de personas que en masa se aventuraron a comprar acciones de la compañía. Uno de estos inversores aficionados explicó sus motivos en un foro en Internet. Se sentía aburrido. Pero, ¿por qué una persona aburrida se involucraría en este tipo de actividad? La doctora Sandy Mann nos ofreció una respuesta. Si piensas en lo que es el aburrimiento, es una búsqueda de estimulación neural y cualquier cosa por la que podamos pagar que nos provea esa estimulación es algo en lo que vamos a invertir cuando estamos aburridos. Durante el confinamiento provocado por la COVID-19, muchos se han visto afligidos por este sentimiento. En una investigación sobre las emociones provocadas por la cuarentena en Italia, el aburrimiento fue el segundo aspecto negativo más citado por los encuestados, justo después de la falta de libertad. Algunos han encontrado maneras monetarias de aplacarlo. Un estudio sostiene que en los primeros meses de 2020, durante el confinamiento por COVID-19, los estadounidenses hicieron más compras y el 18% de esas adquisiciones fueron compulsivas. Es decir, los compradores buscaban estímulos para sentirse mejor. Por supuesto, no todos tienen esa opción. Para millones de personas, la pandemia significó inseguridad financiera y alimentaria, y en algunos casos, hasta pérdida del hogar. Hablamos con el economista Daniel Hammermesh sobre cómo el aburrimiento afecta a diversos grupos socioeconómicos. Ciertamente en países menos desarrollados, en los que la gente está trabajando todo el tiempo simplemente para alimentar a su familia, no espero que haya aburrimiento. Pero lo que he visto en países como Estados Unidos, Alemania, Corea y Australia es que aquellas personas de menores ingresos que pueden alimentar bien a su familia, pero que no les está yendo demasiado bien, son las que más se aburren. Así que diría que el aburrimiento es una maldición para aquellos que no les va bien. Expertos argumentan que aquellos que tienen menos recursos económicos tienen menos oportunidades para financiar actividades positivas que les ayuden a vencer el aburrimiento, como tomar una clase o adoptar un nuevo pasatiempo. Esto puede ser muy peligroso. Un estudio entre un grupo de funcionarios británicos determinó que en comparación con aquellas personas que se sentían satisfechas y entretenidas, el riesgo de morir jóvenes era un 30% mayor para las personas que decían sentirse aburridas, pues eran más propensas a conductas nocivas como beber en exceso, fumar o consumir drogas. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que durante la pandemia el alza en los índices de sentimientos como el aburrimiento coincidió con un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas en América Latina y el Caribe. Mann además encontró que el aburrimiento está sosteniendo la industria de las golosinas.
En una de las investigaciones que hice, le mostré un video de estadísticas a la gente hasta que estuviese bien aburrida. Y teníamos disponibles diversos tipos de meriendas y bocadillos. Queríamos ver qué comía la gente cuando estaba aburrida en comparación a cuando no lo estaba. Y descubrimos que mientras más aburridos estaban, más querían comer alimentos grasosos y azucarados en lugar de saludables. El aburrimiento también puede tener repercusiones negativas en el mundo laboral. Investigaciones han demostrado que aquellos que se sienten aburridos con su trabajo tienen el doble de propensión a abandonar sus empleos, y que el aburrimiento afecta tanto la moral de los empleados, así como su productividad. Es por eso que algunas empresas adoptan esquemas de rotación para que sus empleados no estén haciendo el mismo trabajo todo el tiempo. Otras, como Facebook, tienen espacios de entretenimiento en sus oficinas. Pero ¿podría tener el aburrimiento un lado positivo? Mann realizó una investigación en la que encontró que la creatividad de la gente aumentaba según su nivel de aburrimiento. Y un estudio de la London School of Economics concluyó que el aburrimiento podía llevar a la generación de ideas más innovadoras, pues las personas se veían impulsadas a hacer algo diferente, a menudo novedoso, para mejorar su situación. La clave, dicen los expertos, está en reconocer el sentimiento y permitirnos ser curiosos en la búsqueda de soluciones positivas. Y por supuesto que una manera de nunca aburrirse es estar con nosotros en Efecto Naim. Puede conseguir todo nuestro contenido, las entrevistas, los cierres, las genialidades memorables, todo está en efectonaim.net. Gracias por acompañarnos.